Siempre suelo tener la misma pesadilla y estoy tranquilamente sentado, observando el bello paisaje mientras disfruto de la compañía de mi familia, amigos u otros seres queridos. Todo está a pedir de boca, pero de repente comienzo a sentir una ligera sacudida en la silla metalizada en la que me encuentro. Las mesas de alrededor también comienzan a vibrar. Los líquidos de los vasos se desestabilizan, la gente se levanta y empieza a correr. El temblor cada vez es más fuerte y noto cómo, poco a poco, se van abriendo grietas en el suelo cimentado bajo mis pies. Al levantar la mirada, no encuentro a nadie. Estoy solo, en el escenario, y empiezo a agobiarme. El suelo que me sostiene comienza a desgranarse y caigo sin remedio en un vacío oscuro que no parece tener fin. Ahí, tras mi sensación de caída, es cuando suelo despertarme. Nunca he logrado saber qué ocurría después de mi inevitable desplome hacia el abismo. Todo esto lleva ocurriéndome desde que los primeros síntomas de mi nuevo yo se hicieran visibles. No se trata de una enfermedad ni nada por el estilo. Es algo maravilloso, difícil de explicar, pero sobre todo científicamente. Pero antes de seguir narrando acerca de lo que aún me sigue asombrando, tenéis que conocer un poco el origen o el núcleo de mi historia. Desde pequeño, siempre he estado rodeado por personas a las que producía un amor hacia mí por encima de los valores habituales. Era un niño adorable, juguetón y con un toque adusto. Esta pequeña característica, aunque no lo creáis, es la que hacía crecer en los demás una fuerte persuasión y acercamiento hacia mí. Conseguía lo que quería. Era adorable. La relación con mi familia siempre ha sido muy cercana y fuerte, aunque a veces discutíamos y me reñían por muchas cosas, como a todos los niños, supongo. Al final acabábamos abrazándonos y viendo que lo realmente importante era que estábamos juntos y nos queríamos. Mis padres son extranjeros, pero mi hermano y yo hemos nacido aquí. Teníamos la posibilidad de viajar a muchos lugares del mundo, ya que teníamos familia en diferentes países y nuestros padres gozaban de unos trabajos que, aunque duros, les permitían tener un sueldo acorde a los de un ministro. Éramos afortunados. Casi todo lo que quisiésemos estaba a nuestro alcance. Lo que más me gustaba de estos viajes era conocer nuevos sitios, pasar tiempo con mis abuelos y estar en plena naturaleza. El trato con mis abuelos era de puro amor y admiración. Mis abuelos paternos tenían un huerto y me enseñaron a cultivar diferentes hortalizas de manera natural. De ahí que me empezase a llamar la atención todo lo relacionado con la naturaleza y el aire libre. Aunque eran los abuelos a los que menos veía, los consideraba unas personas muy especiales para mí. Siempre me decían que una de las cosas más importantes de la vida es saber de dónde venía uno para averiguar hacia dónde debe ir. En cuanto a mis abuelos maternos, me llevaba genial con los dos, sobre todo con mi abuelo. Era una persona que se regía por serios principios y que se dedicaba a los negocios de una empresa de cámaras fotográficas. Desde fuera, podía parecer algo seco y malhumorado, pero conmigo se derretía. Era su ojito derecho. Me llevaba con orgullo por las calles y presumía ante sus amigos jubilados de lo encantador que les resultaba. Un día al parque, otro un helado, otro al cine. No había día que no me lo pasara bien con mi abuelo. Aún recuerdo con nostalgia el día que se marchó. Tenía unos 7 años. Estaba tumbado e inmóvil sobre un extraño cubículo mientras muchas personas con prendas negras se acercaban emocionadas a él. Mi abuela me dijo que simplemente estaba dormido y que algún día, dentro de muchísimo tiempo, podría volver a verle y abrazarle. Después de este acontecimiento, todo empezó a cambiar y a tambalearse en mi vida. Mis padres decidieron renovar sus vidas por separado y mi padre se fue a vivir al extranjero. Lógicamente, nos quedamos aquí con mi madre. Pero el hecho de que ya no estuvieran juntos y mi padre ya no viviese cerca,
Me hizo caer en una depresión. No podía verle cuando quería. Estaba a miles de kilómetros y verle solo en Navidades o vacaciones no era suficiente para mí. Todo esto derivó en unos comportamientos rebeldes e injustificados. Cada persona que se me acercaba e intentaba relacionarse conmigo me causaba rechazo. No aguantaba a la gente. Estaba día y noche enfadado con el mundo y conmigo mismo. Por ello, decidieron llevarme a un especialista que me enseñase a gestionar todas esas emociones que llevaba dentro y que debía sacar de otro modo más adecuado para no causarme mayor daño del que ya me había ocasionado. Al principio, me disgustaba la idea de visitar a una persona que me dijera lo que debía o no hacer, pero poco a poco fui cambiando mi parecer. Él me enseñó que en la vida no merece la pena estar enfadado, porque ésta se termina cuando menos lo esperas. Hay que aprovechar cada momento y saber rodearte de las personas adecuadas que hagan tu existencia lo más llevadera posible. También me dio una serie de herramientas para aprender a saber responder ante situaciones que me fuesen incómodas o negativas. Estas herramientas consistían sobre todo en disuadir o distraer la mente, relacionando actividades pasivas físicamente, pero muy activas mentalmente. Por ejemplo, ver una película, jugar a un videojuego, escribir, escuchar música, dibujar. Había muchas donde elegir, y cuando llegaban estos momentos me resultaba un poco costoso decidirme por una. Las películas me hacían interesarme enormemente por un mundo cinematográfico. Los videojuegos fomentaban mi imaginación. La escritura me transportaba a mundos totalmente desconocidos. La música me hacía bailar horas y horas hasta caerme rendido en la cama. Pero dibujar no me hacía sentir bien, porque más que distraerme, me hacía concentrarme tanto en mis pensamientos que no lograba evadirme de las ideas negativas. Lo intenté una y otra vez, ya que me parecía una actividad muy creativa y bastante interesante, que sacaba a la luz ciertas características personales, pero no había resultado. Un día me frustré tanto que partí el lápiz en dos de la rabia contenida, y por primera vez, tras varios años, mis ojos segregaron unas gotas saladas y transparentes que bajaron lenta e inevitablemente por mi rostro, irritándolo y muriendo en el dibujo que terminó emborronado. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer, porque tenía miedo. Tenía unos 17 años. Mi madre se había ido de fin de semana con sus amigas y no me gustaba la idea de quedarme solo. Me acosté sobre la cama, mirando el blanco techo de mi habitación, y 3 horas dando vueltas a mis espantosos pensamientos, me quedé dormido. Tuve un sueño bastante extraño. Una luz que me cegaba totalmente venía hacia mí, y una voz suave y varonil me decía: «Dibújame». Desperté al oír esa pequeña voz dentro del sueño, que me había parecido bastante real, e hizo que al llevarme la mano al pecho, mis pulsaciones fueran altas. Miré por la ventana, y todavía no había amanecido, pero la noche comenzaba a clarear. No debían de ser más de las 6 de la mañana. Me quedé mirando la mesa donde antes estaba dibujando, ya que detecté un objeto de cuya existencia no me había percatado hasta ahora. Un pequeño tulipán blanco posado sobre la mesa. Era mi flor favorita, pero nadie lo sabía. ¿Cómo habría llegado hasta ahí? Era una pregunta que no tenía respuesta, ya que ni siquiera en la ciudad en la que me encontraba crecían tulipanes. Me pellizqué un par de veces, por si aún estaba soñando, pero lo único que me hice fue algo de daño. Cogí el tulipán para examinarlo y observarlo más de cerca. Era perfecto, tallo verde y pétalos ligeramente abiertos de un blanco intenso. Olía muy bien y parecía fresco, recién salido de la tierra. Anodado, dejé el tulipán sobre la almohada y me fui al lavabo a lavarme la cara con agua fría. Después, antes de dirigirme de nuevo a mi cuarto, fui a la cocina a coger un par de galletas, por si me ayudaba el no tener el estómago vacío. Pero cuando llegué otra vez a mi cuarto,
Ahí seguía la flor. No era una alucinación. Un suave soplo de aire me erizó el vello de la piel, a la vez que me hacía sentir un breve escalofrío por la espalda. Me senté en la cama. No podía creerlo. El tulipán que dibujé la noche anterior salió del papel y se hizo realidad. No cabía en mí de la emoción. ¿Cómo podía ser posible? Estaba asustado, a la vez que entusiasmado. Nunca había sentido algo así. Una inconsciente sonrisa se me dibujó en el rostro al instante. Las manos me temblaban y mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Tenía ganas de gritar, llorar, reír, contárselo a todo el mundo. Era como tener un colapso emocional. No sabía cómo expresar toda la vez. El sol comenzaba a salir y los primeros rayos de luz entraron por mi habitación, dibujando sombras al proyectarse en los objetos y adornos que decoraban el cuarto. Cuando por fin, al paso de los minutos, logré asimilar un poco más la situación, me levanté de la cama y me senté en la silla de mi escritorio con un papel en blanco y un lapicero en la mano. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero mi disposición era tratar de dibujar algo. Se me pasaban muchas imágenes por la cabeza: comida, dinero, animales, plantas, ropa. Había tantas cosas que elegir que, definitivamente, opté por dibujar algo sencillo y que no fuese demasiado elaborado, como por ejemplo un cuaderno para apuntar mis ideas e ir dibujándolas poco a poco. Una vez terminado el sencillo dibujo, esperé a ver qué pasaba. Estaba nervioso. Los minutos se me hacían eternos y seguía sin ocurrir nada. Entonces, pensé que a lo mejor deberían pasar algunas horas hasta que la mina del lápiz hiciese su efecto en la hoja. Mientras tanto, aproveché para desayunar un café solo y una tostada, no muy hecha con mantequilla, y una de esas mermeladas que tanto me gustan de frutos del bosque. Como suelo ver una serie cuando desayuno, al terminar, como no había dormido demasiado durante la noche, me quedé dormido. Al despertarme, estaba un poco adormilado. Vi en el reloj de la pared que era casi la hora de comer. Sin pensarlo, me fui rápidamente a mi habitación, pensando alegre e inevitablemente en lo que me iba a encontrar. Para mi sorpresa, no encontré nada. Todo estaba como lo había dejado antes de irme a desayunar, excepto por el tulipán, que se había marchitado hasta convertirse en un ser inanimado y sin vida, negro como la noche. Estaba perplejo, no lograba entender la situación. Un tulipán no podía morir tan rápido. En unas pocas horas no tenía sentido. Quizá es que mi dibujo no había sido del todo realista y por ello había durado tan poco. Pero, ¿por qué no se hizo realidad el último dibujo? Sería demasiado complejo. No lo había dibujado bien o solo ocurriría con las flores. Como no tenía una respuesta clara, decidí sentarme y reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo. Tras analizar la situación, pensé que quizá lo que hacía falta era utilizar el mismo papel que había utilizado para dibujar el tulipán. Era lógico, por lo menos para mí. Decidido, cogí el mismo folio y el mismo lápiz y me dispuse a dibujar una pequeña flor con todo detalle, esperando que así surtiera efecto. Transcurrían las horas y no pasaba. Ya no sabía qué hacer. Me puse una película, escuché música e hice varias tareas del hogar y, cuando volví a mi cuarto, nada. Ninguna flor salía del papel y ya estaba anocheciendo. En mi interior comenzaba a surgir una descontrolada ira que se iba haciendo camino en mi sistema nervioso. Las manos se me cerraron formando unos prietos puños. Mi ceño empezó a fruncirse y los brazos vibraban como si fueran a explotar de forma desbocada. Pegué un chillido que resonó hasta en las casas más alejadas e hizo que los cristales se encogieran y chirriasen de tal modo que casi estallaron en mil pedazos. Cogí con fuerza el lápiz y lo apreté contra la hoja. Los trazos eran tan gruesos y violentos que el papel
Casi no podía resistirlo. Estaba a punto de romperse. Pero lo que al final se rompió no fue el pergamino, sino yo mismo. Una contundente sensación de ahogo se abría camino por mi garganta y desembocó en un llanto inconsolable que provocó unas abundantes y acuosas lágrimas en mis ojos. Estaba todo tan borroso. Lo único que quería era escapar de ahí. Me encontraba completamente afligido. Una luz cegó mis vidriosos ojos durante unos segundos. No podía abrirlos y me desmayé de toda la situación exultante que había vivido durante los momentos anteriores. Al abrir los párpados, me encontré tumbado en mi cama. Todo estaba oscuro, hasta que poco a poco mi vista se fue acostumbrando a la oscuridad, gracias también a las farolas que se encontraban enfrente de mi casa y que reflectaban luz hacia mi ventana. Lo que vi en ese momento hizo que el fino vello de la piel se me erizase por completo. Mi organismo estaba totalmente paralizado, tenso, y mis ojos abiertos como platos. No podía articular movimiento alguno. La respiración era entrecortada y, por mucho que quería gritar, mi boca no era capaz de pronunciar palabra. Creía que se me paraba el corazón. A los pies de la cama, una silueta distorsionada me observaba. El pánico me poseía hasta límites insospechados. La sombra fue tomando una forma más reconocible, antropomórfica, y se sentó en el filo de la cama. Cuando por fin la parálisis temporal que me invadía se fue diluyendo, mis cuerdas vocales cedieron y pude producir un sonido agudo procedente de lo más profundo de mi alma. Este se vio interrumpido con una voz dulce y firme, proveniente de la sombra. Pronunció: «Hola, querido. Respira. Soy yo. No tienes nada que temer». Al principio me temí lo peor, pero al volver a escuchar detenidamente esas palabras en mi interior, me quedé estupefacto. Aquella voz me resultaba familiar. Afuera, en la calle, la oscura noche iba dando paso a un cielo que cada vez se hacía más y más azulado. Esto hizo que la sombra se fuese aclarando progresivamente, con la tenue luz que iba entrando por los cristales de mi ventana. No podía ser cierto. Estaba francamente alucinado. Me froté los ojos una y otra vez, pensando que me había vuelto loco o que todo era un sueño. Mi boca esbozó una gran sonrisa y miré mis manos como si estuvieran bendecidas. Había creado un ente inimaginable para cualquier mente razonable. Sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre la reconocible figura y me eché a llorar de la impresión. Me refugió suavemente en sus brazos y me besó la frente como solía hacer años atrás. Tenía los ojos cerrados porque me atemorizaba la idea de abrirlos de nuevo y que ya no estuviese, aunque finalmente los abrí. Allí estaba, delante de mí, la persona por la que tanta admiración sentía. Lo que más deseaba en el mundo estaba delante de mis ojos, frente a frente. Estaba demasiado emocionado para articular palabra. Era indescriptible. Después de que mi sentido recobrase la compostura, pude hacer uso de mis maxilares superiores e inferior. Lo primero que le pregunté fue si lo que ocurría era de verdad o se trataba de un sueño. Me respondió que todo era totalmente real. Me había echado mucho de menos durante estos años. Llevaba esperando este momento desde el mismo día en el que le vi por última vez tumbado en aquella sala aglomerada de gente envuelta de oscuras prendas. Pero, ¿cómo podía ser posible que recobrase vida quien ya no la tiene? Circunstancia que dentro de mi más profunda ilusión no lograba entender. Por ello, decidí preguntárselo. Simplemente me dijo que, aunque él estuviese presente, lo que he creado no es una persona en sí misma que haya vuelto a la vida,
sino el recuerdo que cobijo inconscientemente de la misma. Es decir, aunque pudiese sentir sus cálidas caricias, no era realmente mi abuelo lo que tenía ante mí. Esto fue algo que me entristeció, pero que al fin y al cabo llegué a entender. Así que sin perder tiempo, en vez de lamentarme, ideé varios planes que quería haber hecho con mi abuelo antes de que se marchara y no volviese jamás. Durante ese día fuimos a recoger frutos al bosque. Hicimos un improvisado picnic. Vimos películas mientras comíamos palomitas recién hechas. Un sinfín de cosas. Había que aprovechar el tiempo perdido. A lo largo del día, esa pequeña tristeza se fue transformando en un gran regocijo. Había recuperado a mi abuelo, al menos su recuerdo. No veía el momento de que llegara mi madre y contarle la inmejorable noticia. Seguro que se moriría de alegría y a lo mejor todo podía volver a ser como antes. Sin embargo, según iban pasando las horas, cuando el sol inició su descenso, noté ciertos cambios en el abuelo. Parecía más viejo que por la mañana y estaba algo más pálido. Le pregunté si se encontraba bien. Él agachó la cabeza y levantó la mirada. Me susurró que tenía algo muy importante que decirme, ya que veía que no estaba al tanto. Las palabras que salieron de su boca aún me resuenan tiempo después en la cabeza cuando cierro los ojos. Me contó que a pesar de poseer un poder extraordinario y unas capacidades innatas para hacer algo inimaginable, debía saber la verdad. Nadie en su sano juicio podría creer que una persona crease vida a partir de un dibujo. Es algo verdaderamente excepcional. Como todo don o habilidad, existen puntos débiles. De los míos hasta ahora, iluso de mí, no me había percatado. Solo se podían transformar todos los dibujos que fueran creados a partir de lágrimas de tristeza. No valían de alegría provocada por la risa, de ira o de cualquier otro tipo. Solo era visible con las de la tristeza. También matizó que esta no era la peor parte. Para mantener vivas las creaciones, mi estado de ánimo se debía regir por la desmoralización, si no, acabarían desapareciendo. Por ello, tras ir mostrando mi felicidad progresivamente durante el día, mi abuelo estaba empezando a desaparecer. Era lo que le había pasado anteriormente al tulipán. Por fin lo entendía todo, pero era difícil de aceptar. No podía permitir que el recuerdo de mi abuelo desapareciese, pero tampoco quería estar desanimado el resto de mi vida. Se presentaba ante mí una balanza imposible de equilibrar. Acabaría enloquecido de lo insoportable que sería. Al ver mi preocupado rostro, se acercó a mi oído y me susurró que no me preocupase. Habíamos pasado un gran día y quería que el último recuerdo que tuviese de él fuera ese. Se fue alejando paulatinamente de mi lado y su cuerpo comenzó a despedir diminutos recortes de papel que se fueron despidiendo y mezclando suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Esbocé una tímida sonrisa mientras una gota salada se precipitaba desde las cuencas de mis ojos hasta la blanca colcha que arropaba mis piernas.